Bendiciones, hermanos. Qué gusto saludarles, qué gusto, mis hermanos, y es una gran bendición que podamos a través de este medio entrar a lo más íntimo de sus hogares en esta hora para llevarles el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Y qué bueno, hermanos, saludarles también, enviándoles un abrazo fuerte ahí hasta su casa, en familia. Mis hermanos, en esta hora pues quiero compartir, como en otras ocasiones, otro mensaje de la palabra del Señor, mis hermanos, el cual está basado en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 5, versos del 1 al 11, donde la palabra, hermanos, literalmente dice de la siguiente manera. Voy a comenzar dando el texto, hermanos, antes que el desarrollo del mensaje en esta ocasión. San Lucas capítulo 5 y verso 1 al 11 dice así. Verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dice, hermanos, la palabra del Señor. Bueno, en esta ocasión quiero, según la palabra que he leído en este momento, compartir, hermanos, el tema de hoy, que se titula Fijando la meta de obedecer a Dios. Ese es el tema, mis hermanos, que quiero compartir con ustedes allá en casa, en familia, a los amigos, a las familias de la iglesia, a las familias de otras iglesias que pueden vernos, a los amigos que en este país y en otras naciones también pueden vernos. Que Dios les bendiga, y deseo de todo corazón que el mensaje de esta ocasión pueda ser de mucha ayuda y de bendición abundante para todos. Así de que voy a comenzar, mis hermanos, de esta manera el mensaje. Los requerimientos más simples de Dios, hermanos, vienen a ser como muletas de apoyo en nuestro caminar cristiano, que nos permiten alcanzar las bendiciones más maravillosas de la vida. Según la palabra, hermanos, del mensaje de hoy, Simón Pedro ilustra lo que puede suceder cuando le decimos sí a Dios, cuando le decimos amén a todo lo que Él, hermano, requiera de nosotros, a todo lo que Él pida de cada uno de nosotros. Hermano y hermana, acordémonos que de nuestra obediencia al Señor, de nuestro sí o nuestro amén a lo que Dios nos pida hacer, hermanos, va a depender también la bendición de toda la familia. Entonces, hermanos, la Biblia dice que en una ocasión una gran multitud se apretujaba en el momento que Jesús predicaba la palabra de Dios ya en la barca,
que Pedro le había prestado. Así dice la palabra, hermano, que hemos leído. El Señor quiso algo muy especial. Lo que Jesús quiso, hermanos, era usar la barca de Pedro. Obviamente había un propósito en todo eso, hermano. Él quiso usar la barca de Pedro, pero usarla como una plataforma flotante, mis hermanos, desde donde él pudiera predicar, hermanos, la poderosa palabra de Dios. Él quería darle a la multitud, hermanos, la palabra del Señor. Imagínense, hermano, qué deseo más tremendo. Y de esa forma dirigirse a la multitud. Así que le pidió la barca al futuro apóstol que la apartara un poco de la orilla, dice en el versículo 3. Esta es una petición, hermano, nada fuera de lo común. Sin embargo, quiero decirle que el acatamiento o el obedecer, que es lo mismo, hermanos, del apóstol Pedro, que en este momento es un discípulo o empieza a ser un discípulo a la petición del maestro, preparó el camino para una bendición que le cambió la vida. ¿Lo ha visto usted de alguna forma en algún momento de su vida? Yo he escuchado a mucha gente decir lo que hago o en lo que estoy ahora me ha cambiado la vida. Hablando de un empleo, hablando de un deporte, hablando de la ciencia, hablando de tantas cosas, hermano, que el hombre puede alcanzar al fijarse metas. Pero si hay algo que es seguro y para la eternidad, hermanos, que pueda cambiar nuestra vida, hermanos, sería nada menos que vivir o tener una experiencia, hermanos, con el Señor Jesucristo. El roce, hermanos, la relación con Él, mi asociación con Él, hermanos, sí puede cambiarme la vida. Sí puede cambiarle la vida a usted, a su familia, hermanos. Y sería un cambio de vida no solamente para el transitar en este mundo. Acuérdese que somos aves de paso por esta tierra. Sino que sería un cambio de vida, como dije hace un momento, para toda la eternidad, mis hermanos. Para toda la eternidad. Eso pasó con Simón Pedro, sí, que haberle dicho sí al Señor cuando le pidió la barca para predicar, y también puede suceder en su vida, en su familia, si usted hace lo que Él le dice. Si usted dice sí, si usted dice amén a lo que Él pueda pedirle. También podemos aprender del ejemplo del Señor Jesucristo cuán esencial es obedecer a Dios, aún hasta en las cosas más pequeñas o insignificantes de la vida. Acordémonos de la parábola de los talentos. Resumido, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? El Señor que emprende un viaje y deja a sus siervos a cargo de todo, les confía, hermano, lo que tiene. A los dos primeros, a quienes deja 10 y 5 monedas o talentos, cuando ellos entregan cuentas al regreso de su amo y multiplican lo recibido, ¿qué fue lo que el amo, el Señor, les dijo? Él les dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esta es otra palabra, hermanos, familia del Señor, que nos enseña de que aún en las cosas más pequeñas de la vida, en las cosas más insignificantes de la vida, hermano, al obedecerlas, puede el Señor Jesucristo, puede nuestro Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, cambiarnos totalmente la vida, para la eternidad incluso. Es cierto, antes de ir a la eternidad, ese cambio de vida total a través de nuestra relación con Él, a través de nuestra obediencia a Él, hermano, nos va a servir de mucho. Pero más pensamos en lo eterno. Más pensamos, hermano, en lo que viene. Dice la palabra ahí en Lucas capítulo 5 que leímos, que habla de una pesca milagrosa, que habla de una pesca jamás vista. Hermanos, en este trabajo de algunas personas, que la multitud se apretujaba.
que esa multitud que se apretujaba dice que recibió la primera bendición de la obediencia de Pedro. Des en cuenta, la obediencia de alguien trae bendición a otros. Me gustaría que por un momento ustedes en esta hora pensaran en que obedecerle a Dios, obedecerle al Señor, aún en algo insignificante, puede traer bendición para toda su familia, los más cercanos, su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos, bisnietos, hermanos, hermanas, la familia secundaria, puedo decir, va a ser bendecida también. ¿Por qué? Porque usted tomó la decisión, hermana, de obedecer a Dios, de decirle sí a lo que Él esté pidiendo hacer. Hermano, de decirle amén, aquí estoy, a lo que Él le mande hacer. Entonces, hermano, a través de la obediencia de Pedro, toda la multitud recibió esa bendición. Pues la gente por fin pudo oír claramente las palabras de Jesús. Dígame usted si escuchar la palabra del Señor Jesucristo es bendición o no. Creo que ahorita todos podemos pensar en que una bendición es que venga alguien y me regale $1,000,000, que me regale muchos víveres, que me den una casa, que me regalen una casa, un terreno. Y no me aparto de eso. Eso puede ser una bendición, hermano, muy especial. Pero cuando la Biblia, el Señor a través de su palabra nos habla de una gran bendición, hermano, se refiere a que una familia, a que una persona tenga el privilegio y la oportunidad de escuchar la palabra viva, la Biblia. Dice la Biblia que la palabra de Dios es eficaz, y eso es cierto. Es por eso que en esta hora yo me atrevo a decir que escuchar la palabra del Señor es la bendición más grande, más allá de algo terrenal. Sí, mis hermanos, es una verdad absoluta que nadie, hermanos, puede negar. Por la obediencia de Pedro, la gente escuchó las palabras de Jesús. Y cuando él terminó ese sermón, esa enseñanza, el Señor le dijo a Pedro, en el momento que Jesús termina de predicar, le dijo a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Eso está en el verso 4 que leímos. Ahí lo puede usted ir viendo, o se lo dejo de tarea para el final, de que usted escudriñe las Escrituras. Boga mar adentro y echad vuestras redes, fue lo que el Señor al terminar el mensaje le dijo a Simón Pedro. ¿Qué fue lo que contestó Pedro? Pedro, excusándose en que ya habían trabajado toda la noche y no capturaron ni un solo pez, tuvo la opción de decirle no al Señor. La segunda oportunidad que él tuvo de decirle no o decirle sí al Señor es aquí cuando Jesús termina de predicar. La primera opción que él tuvo, hubo oportunidad de decirle sí o no al Señor, fue cuando el Señor le pide la barca para predicar. Pero aquí está la segunda opción, la segunda oportunidad, en que un ser humano, en este caso Pedro, puede decirle sí o no al Señor a una petición de su corazón, hermano. Entonces, cuando Jesús termina el mensaje, le dice, de inmediato le dice a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hermano y hermana, en el nombre de Jesús, esta vez pudo haberse sentido más inclinado a rehusar Simón Pedro. ¿Por qué? Porque ahora se trataba de hacer de nuevo lo que ya habían hecho, habiendo fracasado. Pero, hermanos, está claramente aquí en la palabra que siendo él un pescador veterano y habiendo trabajado toda la noche, y habiendo vuelto por eso mismo con las manos vacías, después de trabajar hasta amanecer, hermanos, sin agarrar nada, era un fracaso. Fue un fracaso. Pero ahora, hermanos, aquel maestro que también era carpintero, o sea, la persona de Jesucristo, le estaba pidiendo que saliera de nuevo a pescar. El Señor Jesucristo ahora le dice, hazlo otra vez.
le está hablando Él. Es la palabra del Señor, hermanos, familias, es la palabra del Señor. La palabra del Señor le está diciendo a Pedro, hazlo de nuevo. Ya me dijiste que trabajaste toda la noche. Ya me dijiste que no capturaron ni un solo pez. Pero yo te digo hoy, volvélo a hacer. Boga mar adentro y echa de nuevo tus redes. Fueron las palabras y la petición, hermano, del Señor Jesucristo. Ahora bien, hablemos un poco de la respuesta de Pedro. La respuesta que Pedro le da al Señor, hermanos, marca bien claro el comienzo de toda una vida de fe en Dios. Porque desde ese momento, Pedro, dejando la pesca más maravillosa de su vida y pudiendo lucrar económicamente hablando de manera especial, él, hermano, empezaría a vivir una vida, valga la redundancia, muy diferente. Por eso hablábamos de que la obediencia de Pedro le cambiaba la vida. La respuesta, hermanos, de Pedro, de decir, bueno, en tu palabra lo haré de nuevo, marca el comienzo de toda una vida de fe en Dios. Maestro, dijo Pedro, toda la noche hemos estado trabajando y tú me pides de nuevo que eche la red y nada hemos pescado, pero en tu palabra, dice el verso 5, echaré la red. Pero en tu palabra echaré la red. No sé cuántas veces, hermano, en su familia les ha tocado que hacer lo mismo. No una, dos veces. Tal vez usted ha intentado, hermano, muchas veces hacerlo de nuevo. Pero como ha habido fracaso en las veces anteriores, como que las ideas se terminaron de cómo volverlo a hacer. Pero quiero decirle que en esta otra ocasión o en esta otra oportunidad que usted tiene de obedecer al Señor y hacerlo de nuevo, me refiero a eso que nunca le ha funcionado. Me refiero a esas situaciones donde usted ha querido alcanzar el éxito, tener éxito pero ha fracasado. Hoy usted no tiene, hermano, que estar buscando ideas. Hoy no tiene usted que estar, hermano, abriendo un libro para ver qué lee, qué aprende para hacerlo. Hoy el requisito es, Señor, aunque he fracasado en otras ocasiones, lo voy a intentar otra vez, pero en tu palabra. En tu palabra es que lo voy a hacer de nuevo. Esa, hermanos, debe de ser la actitud de todo creyente, hermano, cuando el Señor nos pide hacer algo, no importando, mis hermanos, familias benditas de Dios, cuántas veces hemos fracasado. Sí, hermano, no importa. En la Biblia encontramos a ciertos personajes a quienes cuando Dios los confrontó, 2, 3, 4, 5 veces el Señor les repitió lo mismo. Por ejemplo, Josué, en el capítulo 1 de Josué, de ese libro del Antiguo Testamento, Dios en 3 ocasiones le repite, le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque el Señor le insistiría a Josué en que sea un hombre esforzado y valiente. Bueno, no cabe duda, es lo que yo pienso, es lo que yo entiendo. Lo que pasa es de que muchas veces al fracasar o que vengan, hermano, tiempos difíciles a nuestra vida, tiempos de adversidad, nosotros estemos ya cansados de tanto fracasar. Pero viene Dios, que es el que permite muchas veces que fracasemos para que podamos entender una lección o un mensaje que Él quiera darnos. Hermano, es el que nos vuelve a decir, hazlo de nuevo. Hermano, si Él lo pide, si su palabra nos lo pide, si Él nos pide, ya sea, hermano, algo simple o algo de mayor envergadura, hagámoslo. Pero ahora, le repito, usted no tiene que estar buscando la ciencia para ver cómo lo hace o saber cómo lo hace. No, mis hermanos, no familias de Dios. Ustedes solo tienen que decir, Señor Jesucristo, en tu palabra yo lo voy a volver a hacer. Y en tu palabra estoy seguro que ahora no voy a fracasar. Si en otras ocasiones he fracasado es porque yo no te conocía. Es más, siendo cristiano, siendo cristiana,
yo no había entendido tus propósitos. Ahora que he llegado a otro nivel espiritual, por medio de tu palabra, por medio de tu sabiduría, ahora, Señor, entiendo que hacerlo de nuevo, pero en tu palabra es totalmente diferente. Es totalmente diferente. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que noten algo. Lo que sucedió como resultado de la obediencia de Pedro. Nótenlo bien, por favor. Eso sí me interesa. Nótenlo bien. ¿Cuál fue el fruto? ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de la obediencia de aquel hombre llamado Simón? Acordémonos que Jesús le cambió el nombre. Le dijo, él le puso Pedro por sobrenombre. Veamos, hermano, cuál fue el fruto o el resultado de la obediencia de Pedro. Jesús demostró su poder y su soberanía, y Pedro y sus compañeros empezaron el día pensando que sus esfuerzos habían sido en vano, pero terminaron el día totalmente asombrados porque llegaron no con una, sino con 2 barcas repletas de pescado. Está en el verso 7 eso que estoy diciendo. Hermanos, decir sí a la petición del Señor resultó en un milagro que transformó no solamente la vida de un pescador, sino también la vida de todo un grupo de personas. Transformó la vida, el milagro de la pesca, cuando Jesús de nuevo echa las redes por la palabra del Señor o en la palabra del Señor, transformó la vida de Pedro, de sus compañeros, pero también por haberle prestado, por haberle dicho sí, cuando el Señor le pide la barca, también cambió la vida de toda una multitud que estaba sentada y de pie, hermano, a la orilla del lago, escuchando nada menos que a la persona maravillosa del Señor Jesucristo, dando la palabra, dando el mensaje de Dios, que era lo que a él le apasionaba, mis hermanos. Y por eso mismo me gustaría que veamos 3 razones rápidamente, que veamos 3 razones en las cuales la obediencia es crucial para tener éxito en la vida cristiana. Yo en mis oraciones le he pedido al Señor, dame éxito en mi vida cristiana. Yo en mi oración le he pedido al Señor, en el nombre de Jesús, dame éxito pastoral. Yo quiero tener éxito pastoral. Quiero ser un amante pastor, quiero servir, quiero amar, por difícil que sea, hermano. Pero quiero hacerlo. Y le he pedido al Señor que me dé éxito en esta vocación a la cual fui llamado. Le decía que tomemos en cuenta 3 razones en las cuales la obediencia es crucial para tener éxito en la vida, para triunfar en la vida. Número 1, decirle sí a Dios en los asuntos pequeños es un paso esencial para recibir mayores bendiciones de Dios. Es decir, obedecer a Dios en las cosas pequeñas me va a llevar a recibir mayores bendiciones del Señor. Vamos a suponer que Pedro, vamos a suponerlo, mis hermanos. Supongamos que Pedro hubiera dicho, mira, Señor, a lo que me estás pidiendo ahora estoy ocupado. Estoy limpiando las redes. No te puedo ayudar porque esta noche me voy otra vez de pesca. ¿Qué hubiera pasado si Pedro le dice así al Señor cuando le pide la barca? Hermanos, solo imaginémoslo en el nombre de Jesús. También Pedro pudo haber dicho, ¿por qué no vas a ver si puedes usar aquella otra barca? O ya estuve pescando toda la noche y sería inútil volverlo a hacer. Si Pedro hubiera dicho algo distinto, aún sí, si Pedro hubiera hecho otra cosa en vez de obedecer, se habría perdido la experiencia de pesca más maravillosa de toda su vida. Pero hermanos, bendito sea el Señor, debido a la obediencia de Pedro, el Señor proveyó un milagro que no olvidaría jamás este hombre llamado Simón, después llamado Pedro por el Señor Jesucristo. Todo lo que hubiera pasado por decirle no,
Ahora yo quiero llevar esto a su vida, a su familia. ¿Qué pasaría si de aquí en adelante, hermanos, hermanas, en vez de obedecer, desobedecemos a lo que Dios nos dice? En vez de decirle sí, le diríamos no a lo que nos pide hacer. Por difícil o complicado que sea empezar a hacerlo, hablando de la obediencia al Señor, yo les aseguro que veríamos algo similar a lo que sucedió en la vida de Pedro, a lo que le cambió la vida a Pedro. Usted podrá decirme, yo ya nací de nuevo, creo en el Señor Jesucristo, ya cambió mi vida. Sí, hermano, es posible, pero quiero decirle que por la infinita mente de Dios, que por el poder infinito de Dios, que por los recursos infinitos de Dios, hermano, eso no es todo en la vida. Ya que hay mucho más, hermano, que los cristianos tenemos que alcanzar en familia. Hay más cosas, hermano. El Señor no nos llamó solamente para ser salvos y quedarnos ahí. Nos llamó primeramente para eso, para ser salvos de la ira venidera, pero también nos llamó, hermano, a servir. También nos llamó a dar fruto. También nos llamó, hermano, a tomar el poder sobre toda su creación. También nos dijo que sojuzguemos sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo. Él nos dio, hermano, autoridad para apoderarnos, para atesorar, hermano, todas las bendiciones que Él ha creado, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, por sobre todo el reino espiritual. Y hermano, ¿sería injusto que nosotros solo nos ocupáramos de lo primero, sin pensar en que otros pueden necesitarnos, sin pensar en que hay otras familias, hermanos, sedientas de Dios, que ya no aguantan más las presiones de la vida, los problemas de la vida? Entonces, hermano, esa es la primera razón que yo les pido que noten en esta mañana, en la cual, hermano, la obediencia es crucial para el éxito en la vida cristiana. La otra razón que quiero que notemos, hermano, es nuestra obediencia siempre beneficia a los demás. Tenemos que ser, hermano, abiertos, no egoístas. Perdonen, no estoy señalando a nadie. Tenemos que ser bondadosos. Entonces, hermano, en esta segunda razón, en donde la obediencia es crucial para tener el éxito en la vida cristiana, pensemos en cuántas personas fueron bendecidas por la obediencia de Pedro. Además de la multitud que pudo ver al Señor y oír su lección o su mensaje, Jesús mismo salió beneficiado, ya que predicar desde la barca le permitió sentarse cómodamente mientras él hablaba, según el verso 3 del capítulo 5 de Lucas que ya leímos. Como si fuera poco, los amigos de Pedro tuvieron un día muy lucrativo, pues ganaron 2 barcas tan llenas de peces que empezaron a hundirse. Y más importante todavía, mis hermanos, según la palabra en esta hora, tuvieron la oportunidad de ser testigos de la provisión sobrenatural del Señor. ¿Quién creó los peces del mar? Dios, hermano, el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, Dios el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Entonces hay algo que Jesús les dijo cuando les dijo, boguen para adentro y tiren las redes de nuevo. Como que les dijo, a este lado, tiren las redes. Había un lugar, había otro lugar, donde ya el Señor había preparado, el creador de los peces había preparado, qué sé yo, plagas de peces, hermano, para que al tirar las redes capturaran al máximo. Y miren, aquí viene una lección que el Espíritu Santo me está revelando ahorita mismo. Esto es pan nuevo, es pan caliente, es ahorita bajado de arriba. Mire, hermano, en el nombre de Jesús, esos peces que el Señor había preparado ahí, ¿de dónde los trajo el Señor? Si toda la noche habían pescado y no capturaron ni un pez. Hermanos, esos eran peces
recién salidos del horno. Porque bien sabe el Señor Jesucristo, como Dios que es, que ahí a ese lado donde Él pide que tiren las redes de nuevo, va a estar esa gran cantidad de peces, hermano. Y aquí viene la revelación de este momento. Aquí viene lo que el Señor me muestra. Es por eso que debemos de prepararnos, hermano, con recipientes o con barcas abundantes. No solo una ni dos, sino en todas las áreas de la vida, en cualquier provisión que el Señor nos quiera dar, tener, hermano, suficiente espacio, tener suficiente lugar para poder almacenar, para poder, hermano, retenerlas. Yo le aseguro, ¿por qué se lo digo? Porque le aseguro que si Pedro hubiera tenido acceso a unas 10 barcas más, solo 2 tenían. La que él tenía, que no se daba abasto que se hundía, y pidió a los compañeros la otra y la trajeron, y ni así se daban abasto. Si Pedro hubiera tenido acceso a 10, 15 barcas más, le aseguro que esas 15 barcas más también se hubieran llenado a punto de hundirse. Si capturaron con las redes esa cantidad de peces, que era mucho, hermano y hermana, pero era nada más la cantidad para llenar 2 barcas. Es por eso que nosotros debemos de pensar en grande. Cuando le estamos obedeciendo a Dios, hermano, obedezcamos en grande, porque el Señor va a darnos todo aquello para lo cual estemos capacitados de sostener, de poder administrar. ¿Por qué al siervo inútil de la parábola de los talentos le dio solo 2? Porque el Señor, el amo de ellos, sabía que ese hombre no tenía capacidad para administrar más de 2. Es más, una versión de la Biblia dice, en la parábola de los talentos, que el Señor dejó dados sus talentos a cada quien según la capacidad de cada quien. Entonces, hermano, resumido, y para que usted me entienda mejor, entre más espacio usted tenga para acomodar la bendición de Dios, la provisión de Dios, más va a derramar en su vida. Es como una iglesia. Mientras que el liderazgo de la iglesia no está capacitado para, hermano, dirigir a 100 miembros, porque el Señor daría otros 100, porque no estamos capacitados para edificar a 100, para adiestrar a 100, menos vamos a estar para edificar a 200. Lo mismo es en esto, de este mensaje que he titulado Fijando la meta de obedecer a Dios. Repito, si Pedro hubiera tenido 15 barcas, las 15 hubieran llenado, porque la provisión de Dios es de acuerdo a la capacidad que tengamos de espacio. Si yo quiero que Dios, obedeciendo a su palabra, me bendiga, me dé provisión, yo voy a procurar, hermano y hermana, tener los graneros suficientes, no 1 ni 2, sino mucho más, para poder, hermano, recibir toda la bendición que Él quiere entregarme. Todas, mis hermanos. No sé si ya me entendió eso. En el nombre de Jesús. Y voy a terminar con la tercera razón en la cual la obediencia es crucial para tener éxito en la vida cristiana. Si obedecemos a Dios, nunca seremos decepcionados. Téngalo por seguro. Con esto termino, hermanos, y vamos a orar dentro de un momento. Pero quiero darle esta tercera y última, hermano, razón en la cual la obediencia es esencial para tener éxito en la vida cristiana. Si obedecemos a Dios, nunca seremos decepcionados. Probablemente, volvamos a Pedro. Probablemente Pedro supuso que las órdenes o instrucciones de pesca de Jesús bien podrían terminar siendo una pérdida de tiempo. Aún así, cuando Pedro acató el sencillo requerimiento del Señor, Cristo realizó un milagro que llenó de asombro al discípulo. Jesús convirtió una barca vacía en 2 llenas. Noten eso. Era una barca, la que él usó para predicar, el Señor.
y esa era la que llenaron primero. Pero como Jesús sabía que solo había una más, entonces la provisión tenía que ser solo para 2 barcas. Pero hermano, era una y al final hubo 2 barcas llenas. Nosotros también, hermano, ya aplicando la palabra a nuestra vida en familia, así como Pedro, debemos de reconocer que obedecer a Dios, hermano y hermana, siempre es la forma más sabia de proceder. Dios también puede tomar cualquier vacío de nosotros, en las finanzas, en las relaciones o en nuestra vida profesional, y transformarlo en algo, hermano, espléndido, en algo maravilloso. No lo dudemos, no lo dudemos. Tal vez haya usted vacilado en obedecer a Dios alguna vez. A mí me ha pasado muchas veces, y creo que a usted también le ha pasado en la vida. Muchas veces vacilamos en obedecer a Dios. Es decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Será que Él me está hablando o es una suposición mía? ¿Será que lo debo de hacer o no lo debo de hacer? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar mi prójimo? Hermanos, tal vez hemos vacilado en obedecerle a Dios en momentos cruciales, porque tengamos temor quizás de las consecuencias de nuestra decisión, pero el mandamiento del Señor para usted y para mí, para nuestras familias, es que le temamos, que le tengamos temor a Él por encima de todo. Si por temor a algo de la vida, a la familia misma, a los amigos, al que dirán, a la sociedad, usted vacila en obedecer a Dios, yo quiero decirle que el temor a Dios está sobre todo. Y que por el temor a Dios, nosotros debemos de tomar la decisión, hermano, de obedecerle al Señor cada vez que Él nos dé un mandato, cada vez que Él nos diga algo o nos pida algo, hermano, por simple que sea. El mismo Señor que es soberano y omnipotente, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, bendito sea el nombre de Dios, hermano y hermana. Él mantiene su corazón latiendo. Imagínese usted, si Dios, siendo soberano y omnipotente, mantiene latiendo nuestro corazón. Yo hoy en la madrugada le daba gracias a Dios por el día, por la vida, por mi salud, por la de mi familia, por la de ustedes, hermanos, por la de mi prójimo, mis vecinos, mis semejantes, mis amigos, mis enemigos. Le daba gracias a Dios hoy de madrugada. ¿Y sabe qué? Ahorita recuerdo algo que le dije en oración. Gracias, Señor, porque abrí mis ojos y me di cuenta que mi corazón palpitaba y que tengo vida y salud. Gracias porque me pude levantar. Pues el mismo Señor y Dios y Padre, que es soberano y es omnipotente, que mantiene latiendo su corazón, es decir, que le da vida, hermano y hermana, en el nombre de Jesucristo, y el mismo Señor que también le da vida a los planetas en su órbita, es más que capaz de lidiar con los resultados de su obediencia. ¿Usted cree que Dios no puede lidiar con los resultados de la obediencia suya a la palabra de Él? Hermano, Él es más que capaz. El Señor dice, bueno, ¿me estás obedeciendo? Yo tengo capacidad para cumplir a lo que me pides por tu obediencia. Yo tengo capacidad para darte lo que tú me pides porque me estás obedeciendo. Yo soy más que capaz para tratar con tu obediencia. Y el trato que yo voy a darle a tu obediencia, dice el Señor, es una bendición maravillosa que tengo preparada para ti. En el nombre de Jesús. Cuando Dios le diga que haga algo, y usted sepa sin lugar a dudas que esa es su voluntad, usted necesita obedecer con una base exclusiva y única en quien lo ha dicho, que es el Señor. Si usted elige obedecer al Señor, Él le bendecirá. Esto se debe a que la obediencia siempre conduce a la bendición, mis hermanos. No lo dudemos. En el nombre de Jesucristo, siempre
yo le he dicho en otras ocasiones, le cuento esto como testimonio, yo siempre he dicho a las personas, hermano y hermana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que afirman no entender por qué Dios les está pidiendo que hagan cierta cosa, que si sencillamente lo obedecen, Él los va a recompensar con una sensación de paz y gozo, que no se comparan con nada, mis hermanos, en este mundo. Por esa razón, hermano y hermana, aquí termino. Fije la meta de obedecer a Dios. Fijando la meta de obedecer a Dios. En el nombre de Jesús, hermanos. En el nombre de Jesús, hermanas, allá en casa. Que el Señor siga bendiciendo su vida. Y que este mensaje, hermanos, sea de una total bendición para usted y toda su familia. Para los amigos que nos ven. Para las familias de otras iglesias. Para familias no cristianas. En el nombre de Jesús, que esta palabra, que este mensaje sea de bendición muy especial para cada uno de ustedes y para sus familias. En el nombre de Jesús. Oremos un momento. Padre, en esta hora te damos gracias. En esta hora te bendecimos. La gloria es tuya, Señor, en nuestras vidas. Exáltate y glorifícate, Padre, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, primeramente porque tu palabra ha venido a nuestra vida, porque tu palabra, sin duda alguna, siendo muy eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Padre, venga a bendecir nuestra vida, la vida de mis hermanos allá en casa, la vida de cada familia, la vida de mis amigos, de las familias amigas, de toda persona que nos pueda ver en Guatemala o en otras naciones del mundo a través de las redes sociales. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que la palabra a través de este mensaje que yo he titulado Fijando la meta de obedecer a Dios, Padre, sea como una semilla germinando en un buen terreno que es el corazón de las familias de la iglesia, de nuestros amigos también, Padre, y que esta semilla que es tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Sigue bendiciendo a mis hermanos y hermanas, a las familias de la iglesia. Sigue bendiciendo a nuestros amigos, queridos, Padre, en el nombre de Jesús. Síguenos guardando en este tiempo de crisis. Síguenos proveyendo comida, bebida y vestido. Síguenos proveyendo todo cuanto necesitamos, el trabajo, el dinero para vivir. Padre Celestial, síguenos librando, Señor, a nosotros y a nuestras familias del contagio del coronavirus. Por favor, Padre, hasta este día tú nos has librado y te suplicamos que sigas librándonos, que sigas cuidándonos, a nosotros también, a nuestro prójimo. Padre, en lo personal, te pido que sigas librando del coronavirus a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mi yerno, a todas las familias de Villanueva, de Guatemala y de Latinoamérica, del mundo entero, Padre, por favor, y a las personas que estén ahora contagiadas, ya sea en el intensivo o en tratamiento normal, yo te pido que tú les des la oportunidad, Padre, de vivir y sácalos con éxito del coronavirus. Sácalos caminando de sus lechos, por favor, y a las familias que han perdido un ser querido por el coronavirus o por otras enfermedades, Señor, dales cristiana resignación, dales fuerza, dales fortaleza, dales confianza, Padre. Tú que con tu Espíritu Santo puedes entrar a sus corazones, yo te lo suplico en el nombre de Jesucristo, que lo hagas, Señor. En el nombre de Jesús. Será hasta una próxima, Señor, oportunidad cuando de nuevo estemos ante tu palabra y poderle dar el mensaje, la palabra poderosa que ha salido de tu boca a las familias de la iglesia, a los hermanos, a los amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.